Primero, destacar algunas cuestiones de forma y muy rápidamente. Nosotros recibimos el proyecto de decreto proveniente de Casa Presidencial 10 días después de la toma de posesión. Es decir, entró a la Asamblea Legislativa con fecha 11 de junio. Es en ese periodo donde obviamente habrían realizado el estudio al que se refieren. Asumimos nosotros, el que están ofreciendo, pues, poner a disposición de la Asamblea. Ya veremos. Sí habríamos visto, tocando cuestiones de forma, que incluso, y lo digo como un aporte, ¿verdad?, como una cuestión contributiva, incluso en el considerando segundo del proyecto de decreto, o del decreto que se buscó impulsar aquí en la Asamblea, se hacía referencia al decreto de Consejo de Ministros número 1 de fecha 2 de junio de 2019, mediante el cual se habrían introducido reformas al reglamento interno del órgano ejecutivo, pero por mi parte revisé y me percaté que ese decreto aún no había entrado en vigencia, por lo menos no estaba publicado en el diario oficial. Eso podrá haber sido una omisión del diario, no sé, pero lo quería destacar como un aspecto meramente de forma, que pudo haber tenido sentido si esto fuese de un manejo expedito en la Asamblea Legislativa, cosa que no es así. Pero dicho esto, la reflexión sería de que, y lo desprendemos de las palabras de ambos señores funcionarios, nadie podría venir a afirmar que los negocios públicos están por encima de los derechos laborales, máxime cuando se trata de derechos laborales adquiridos. O sea, reconocemos la importancia de la eficacia de esos negocios que tienen que ver con la administración de los recursos públicos, de los fondos públicos, pero también partimos de que los derechos laborales son sagrados y hay que respetarlos tal cual reza la Constitución de la República y el derecho laboral en general. Nosotros quisiéramos nada más expresar, y es lo que quisiéramos dejar sentado en nombre del Partido Demócrata Cristiano, que no lo tomamos como una consideración propia, sino que es la interpretación que hacemos de los fallos de la Sala de lo Constitucional, y partiendo de ellos y de la Sala de lo Contencioso Administrativo, partiendo de ellos, nosotros consideramos que no podemos asumir las funciones que no nos corresponden. Es decir, leo textualmente lo que habría dicho en su momento la Sala de lo Constitucional para proceder a la supresión de una plaza, no digamos de alrededor de 700 plazas, donde hay muchas familias y derechos comprometidos. Pero la Sala de lo Constitucional dijo así, esto es textual: previo a ordenar la supresión de un puesto de trabajo, se requiere que la autoridad competente cumpla con las formalidades siguientes. Primero, elaborar un estudio técnico de justificación basado exclusivamente en aspectos de presupuesto, necesidades del servicio y técnicas de análisis ocupacional. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, adoptar las medidas compensatorias de incorporación a empleos similares o de mayor jerarquía, o únicamente cuando se demuestre que esto no es posible, conceder una indemnización. Y tercero, reservar los recursos económicos necesarios para efectuar el pago de las indemnizaciones respectivas. Cuando viene este decreto, esa sí es consideración particular. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Buenas tardes y bienvenidos a todos los amigos trabajadores que nos acompañan esta tarde en defensa de sus derechos laborales, en defensa de su derecho al trabajo, su derecho a la estabilidad laboral. Sepan que nosotros los estamos acompañando en esta lucha. Bienvenidos a los invitados, secretario jurídico de la Presidencia, ministro de Trabajo. La primera inquietud que tengo es que se pueda definir en orden cronológico la sucesión de hechos administrativos que se han venido dando, porque en lo descrito por ustedes y también lo descrito por los trabajadores, da a pensar de que se ha seguido un procedimiento irregular y que se ha venido procediendo de una manera en la que
no se ha venido siguiendo el orden de las cosas, en tanto que no ha habido el seguimiento al debido proceso. Se comunica a las personas trabajadoras que van a ser destituidas de su cargo sin que esté en vigencia el reglamento interno del órgano ejecutivo, y viene aquí a esta Asamblea Legislativa un proyecto de decreto sin que esté acompañado de el estudio al cual pues la distinta jurisprudencia hace referencia, el cual es un requisito necesario para que se pueda proceder de manera adecuada en estos casos. Así que sería conveniente el orden cronológico de los hechos que se han venido dando para establecer cuál es ese procedimiento que se ha venido siguiendo por parte de Casa Presidencial. Ustedes mencionaban de que han elaborado un estudio detallado en cuanto a la situación y hablaban de la derogación de algunas secretarías. Pero lo que está en discusión en esta Comisión de Hacienda no es la creación o supresión de secretarías. Lo que estamos discutiendo acá es una reforma a la ley de salarios que viene a afectar derechos laborales, derechos de los trabajadores. Y si bien aquí en esta Comisión de Hacienda, generalmente nosotros vemos los expedientes con una perspectiva presupuestaria para ver los equilibrios presupuestarios, pero en estos casos, en definitiva, nosotros nos vemos obligados a estudiar la legalidad de los casos y también a estudiar el impacto que pueda tener en cuanto a los trabajadores, no solamente por el hecho de la vulneración de sus derechos, sino que el impacto que puedan tener ellos en sus familias, como aquí ya fue expuesto, en el que la gran mayoría son jefes de hogar y se les está quitando el sustento de sus familias de manera injustificada, de manera ilegal, y que en algunos casos incluso son personas con enfermedades crónicas. Entonces, en cuanto a ese estudio detallado que supuestamente ustedes han elaborado, quisiera que no solo nos lo trasladen, de hecho eso debió de venir acompañado con el proyecto de decreto, cosa que no ha sucedido, pero que se haga aclaración en qué comprende este estudio, porque ya ha habido casos en los que se ha alegado procesos legales que han sido conocidos por las salas de la Corte Suprema de Justicia, y no solamente hay jurisprudencia en la Sala de lo Constitucional, hay jurisprudencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo también, que estos estudios no deben de ser de una manera general, haciendo referencia a razones meramente de supuesta austeridad, porque en este caso no podríamos hablar de austeridad, porque las plazas que aquí se quieren suprimir están pasando a otras entidades. Es decir, esas funciones van a seguir existiendo, acorde a lo que ha sido expuesto acá, lo que nos expuso el ministro de Hacienda, y esto no implicaría austeridad. De hecho, se mantiene el monto de remuneraciones. Y dicho sea de paso, si nosotros nos remitiéramos únicamente a estudiar con perspectiva presupuestaria este proyecto de ley, aún falta la reforma a la ley del presupuesto, porque solo ha venido la reforma a la ley de salarios. Entonces, no podríamos, o no entiendo yo, que este estudio no podría hacer referencia a esos casos de supuesta austeridad, porque el monto de remuneraciones se mantiene, sino que se van a despedir a estas personas y van a ser contratadas otras personas en su lugar, lo cual también es ilegal. Entonces, es pertinente que este estudio venga con la precisión y el detalle. Francisco Merino. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Saludo y bienvenida al secretario jurídico y al amigo también ministro de Trabajo, a los funcionarios que le acompañan, al pueblo salvadoreño, trabajadores en suspenso, digamos, pues una figura aquí que todavía está pendiente de definirse según el desarrollo de esta y otras reuniones que sea necesario realizar. Yo quisiera ante todo, porque lo hemos jurado cumplir y hacer cumplir,
que estemos claros de que la ley fundamental de la República se llama Constitución. Nos hemos especializado en argumentar en torno a disposiciones secundarias, a resoluciones judiciales. Bueno, ya van por organismos internacionales, pero sinceramente, colegas, decepciona el no saber ubicar que la ley fundamental es la Constitución y que por sobre ella, por lo menos los que han estudiado derecho tienen que saberlo, la jerarquía de las leyes. Pero aquí están poniendo la Constitución abajo de reglamentos, de instructivos, de revistas. No es así. Y por lo menos como diputados tenemos que ir de acuerdo al tenor de la Constitución. Solo leo para que nos vayamos ubicando y no digamos cosas que se oigan, tal vez se puedan oír bonito, pero que no son ciertas. Artículo 131 de la Constitución. Corresponde a la Asamblea Legislativa, numeral 9, crear y suprimir plazas y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen del servicio civil. Aquí está. Constitución. Y aquí han dicho varios que no tenemos facultad. Falso. Pero es que hay que ser categórico. No podemos venir a defender un tema con mentiras. Aquí está escrito en la Constitución. Hoy nos vamos al régimen del órgano ejecutivo que también está desarrollado en la misma Constitución. Fíjense bien, son artículos cortos, claros, que no admiten confusión. Artículo 169. El nombramiento, remoción, aceptación de renuncias y concesión de licencias de los funcionarios y empleados de la Administración Pública y de la Fuerza Armada se regirán por el reglamento interior del órgano ejecutivo u otras leyes y reglamentos que fueren aplicables. Es la Constitución. Ya he escuchado yo en otras discusiones de estas, mire, si no le gusta, promuevan la reforma de la Constitución de acuerdo al procedimiento que le establece ella misma. No por otro tipo de vías. Entonces, ¿por qué traigo esto a cuenta? El caso está planteado. ¿Que se necesita ampliar información? Bueno, identifiquemos qué información vamos a necesitar, pero partamos de las disposiciones que tenemos que cumplir. Si a mí me dicen que no tenemos facultades, perdónenme, pero es un error seguir insistiendo en ese argumento que no contribuye a la causa de defender a los trabajadores. Hoy nos vamos al otro aspecto, la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Todos aquí, sin excepción alguna, somos contribuyentes. Y contribuyentes vamos a seguir siendo aunque no seamos diputados o empleados de la Asamblea. ¿Qué quiere decir eso? Que ese aporte tributario que hacemos por ley es el que contribuye a pagar allá a todos los funcionarios y empleados públicos. Y si ese gasto se sigue extralimitando, pues va a haber que pagar más impuestos. Y eso también hay que hacer la responsabilidad de la población. Porque si cada gobierno que va a llegar, entiéndase, cada partido va a vaciar su estructura partidaria en los cargos de gobierno, esto no va a terminar nunca. Si ustedes se ponen a pensar que lo que sucedió, digamos, hace 5 años, pues, ganó el FMLN. Pero ¿cuántos votos sacó el FMLN hoy hace poco, este año? Sin embargo, se recetó con la cuota de empleados de cuando ganó. Pero hoy que el pueblo mismo les dijo, miren, ya no les doy el mismo apoyo, se los voy a reducir, pero ya quedó con la cuota servida. ¿Y qué pasaría si el nuevo gobierno viniera con la misma lógica? Ahorita ganamos con el 50 y pico % y también a mí me toca tomar esa cantidad de plazas públicas. Y seguimos elevando el gasto de una manera exponencial. Y no voy para atrás en la historia. Yo sí lo conozco porque he sido parte de un gobierno. Y que por la coyuntura que vivimos, el presidente Cristiani ordenó, no vamos a despedir a nadie.
Y nos tocó trabajar con nuestros adversarios políticos, que en aquel entonces era el Partido Demócrata Cristiano. Pero ¿saben qué? El 1 de junio que recibimos, no había un tan solo ministro, subsecretario, gerente, director general, como ahora ha sucedido. Se apoderaron de los cargos, no se movían. Y eso sí es falta de ética. Ética de servidor público. Si uno tiene que ser consciente, si la plaza que tiene es de confianza, terminó el gobierno que me dio la confianza y yo me voy a mi casa. Pero están ahorita tratando de aferrarse a como dé el lugar y por supuesto con argumentos leyescos, porque cualquier cosa que queramos defender decimos, es que la jurisprudencia de la sala es lo constitucional. Mal parto tuvimos con esa sala en lo constitucional. Y la historia nos está dando la razón. Vamos a esperar que la sala de lo constitucional actual y las venideras revisen esa jurisprudencia. Hicieron lo que quisieron pasándose la Constitución por todos lados. En algunos casos. En algunos casos. Entonces yo sí creo que aquí el tema hay que abordarlo frontalmente. En la sesión, hace 2 sesiones, decíamos aquí, miren, el desglose es necesario. No es lo mismo los que están en cargos de confianza, pero tampoco es lo mismo aquellos que no tienen los requisitos de idoneidad para la plaza que están ocupando. Cuando uno ve esos listados de alguien que escasamente sacó bachillerato y está con $2.500, hombre, también uno dice, ¿y aquí qué está pasando? ¿Quién fue el responsable de estar haciendo estos nombramientos en detrimento de servidores públicos que seguramente venían de años atrás con 5, 10, 15 años de carrera de servicio civil, pero como no eran del partido, entonces les pusieron encima al allegado? No voy a hablar de parientes porque no me voy a dejar influir por las noticias, sino que diría el allegado. Pero en el allegado, por supuesto, han habido parientes, han habido militantes, han habido... Eso es algo que lo sabemos todos. Entonces yo sí creo que cuando uno busca eficiencia, y esta es una medida gerencial, de sana gerencia, tiene que buscar adecuar al tamaño de la institución. Cuando a mí me dicen, miren, la Secretaría de Transparencia hay que suprimirla, eso se aplaude, hombre. Si fue una gran sinvergüenzada hablar de Secretaría de Transparencia, cuando por ley tenemos Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos Tribunal de Ética Gubernamental, y por no decir Corte de Cuentas, que es constitucional, Fiscalía General de la República, que es constitucional, Probidad, que está en la Corte Suprema y que también es constitucional. Ajá, y aparte de eso va a haber que crear otra secretaría, con no sé cuántos miles de dólares el jefe es decir, vulnerabilidad ya se explicó, y protección civil si salía más que el ministro. Y yo creo que hasta por eso perdió las elecciones internas, porque figuraba más el director de protección civil que el propio ministro del ramo. Lo digo sanamente porque ahí está a la vista. Secretaría técnica. A mí me han dicho, tal vez aquí hay colegas que oyeron esa explicación, Secretaría técnica con el expresidente Funes andaba ahí por 70